Muy buenas noches, mis hermanos. Que Dios nos bendiga en esta preciosa noche que el Señor nos regala. Damos gloria y honra al Señor porque Él nos da la oportunidad de una vez más nosotros estar por lo menos a la distancia, ¿verdad? Para poder traer a ustedes estos estudios. Ya hoy es la sexta semana de este libro, Cómo puedo desarrollar una conciencia cristiana. Lo cierto es que es un libro bastante edificante para nosotros como cristianos. Es un libro que maneja muchos principios que deberíamos de tomar en cuenta a la hora de nosotros poder interactuar con la sociedad, con el mundo en el cual el Señor nos ha llamado a incidir positivamente, favorablemente, para la edificación de todos y para que todo el pueblo oiga hablar acerca del Evangelio. Entonces, en esta noche nosotros llegamos al último capítulo que lleva por título Grados de Pecado. Así que yo le invito a que se una con lápiz y papel y si tiene por allí un ejemplar del libro y pueda seguir estas enseñanzas y así usted va a ser edificado de una manera especial. Grados de pecado, grados de pecado. Así que sean bienvenidos a este estudio, no se aparte de la sintonía. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta noche te damos gracias. Gracias por este día, gracias por lo que nos has concedido en este día y por aquellas cosas que también no nos has concedido. Nosotros te damos las gracias por todo, porque tú eres soberano, porque tú tienes dominio, control absoluto de tu creación, porque tú sabes mejor que nosotros, Señor. Por esa razón nosotros te alabamos y queremos siempre andar en tus caminos. Queremos contemplar tu rostro en cada aspecto de nuestras vidas. Queremos ser sal, queremos ser luz en medio de las tinieblas. Queremos, Padre, llevar tu evangelio hasta los rincones más lejanos de este país y más allá, Señor, si es tu voluntad el concedernos llegar a otras latitudes. Padre, gracias porque tú has utilizado grandes hombres como el caso del doctor Arcis Sproul para legarnos, para dejarnos estas enseñanzas que todavía siguen edificando nuestras vidas a pesar de que ya Él ha partido a morar en tu presencia. Padre, pedimos que de una manera especial todos aquellos que puedan conectarse en esta noche o en las siguientes repeticiones de este estudio, pues sus corazones puedan ser tocados de una manera especial por tu Espíritu Santo, esté trayendo arrepentimiento, esté trayendo convicción de pecado, Señor, cualquiera que sea la condición de ellos, pues de una manera especial oramos para que tu Espíritu Santo esté aplicando estas verdades y nos lleven, oh Señor, a un mayor compromiso, a una mayor entrega por la causa tuya, al entender, Padre, de que nosotros como hijos tuyos que somos, pues estamos siendo bendecidos por habernos alcanzado, pero también tienes hermosas recompensas para aquellos que se esfuerzan, que trabajan hombro a hombro, Dios, con el liderazgo de las diferentes iglesias locales y visibles para que tu reino siga avanzando, se siga extendiendo, Señor, hasta los confines de la tierra. Por esa razón nos ponemos en tus manos, Padre, y pedimos que tú hables a nuestras vidas de una manera especial y que de este estudio, de esta serie, pues podamos salir edificados, Padre. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces, como le decía, es bueno que usted tenga lápiz y papel a mano, usted también tenga, pues, si tiene el ejemplar, cómo puedo desarrollar una conciencia cristiana, pues también lo pueda ir chequeando y también tener a mano su Biblia. Bien, entonces una pregunta importante y práctica que nosotros debemos de abordar antes de finalizar
nuestra mirada a la formación de una conciencia cristiana es la pregunta si hay grados de pecados y de justicia. Esa es la pregunta que vamos a abordar en este estudio y que vamos también a darle una respuesta como tal. En la cultura secular parece que existe un gran malentendido acerca de la ética bíblica. Ahí el doctor Sproul presenta el caso de un psiquiatra que hizo un ensayo y donde él expresaba su preocupación porque el psiquiatra en su ensayo expresaba su preocupación porque en la práctica de su profesión él trataba todos los días a personas neuróticas y a veces psicóticas a consecuencia de su incapacidad de manejar la culpa. Entonces, en cierto sentido, el psiquiatra escribió una crítica a la enseñanza ética de Jesús. Normalmente las personas que son hostiles a la iglesia, al cristianismo, al evangelio, tienen buenas palabras para Jesús como maestro de ética. La mayoría de estas personas no creen que Él sea divino, ni que sea tampoco el Salvador del mundo, pero conceden que Él es el mayor maestro de ética que haya vivido, pero no en este caso específico de este doctor. Él dejó en claro que Jesús para él no era un gran maestro de ética, y él dirigió a los lectores de este ensayo, al Sermón del Monte que pronunció nuestro Señor, que quedó registrado en Mateo principalmente, y él dijo que este es el punto crucial de la enseñanza ética de Jesús. El psiquiatra, cuestionaba que por qué tendríamos que tomar en serio la enseñanza de Jesús. ¿Por qué, preguntaba él, Jesús es un gran maestro de moral, cuando Jesús dijo que desear a una mujer es tan malo como cometer adulterio, o que odiar a alguien es tan malo como matarlo? Y el psiquiatra aseveró que semejante ética era una tontería. Él se preguntaba cómo una persona realmente sabia, mejor dicho, podía clasificar estas dos acciones al mismo nivel. Él decía que puede que la lujuria sea mala, pero sus consecuencias son realmente distintas a las que resultan de efectivamente cometer adulterio. Lo mismo es cierto con la ira, lo mismo es cierto con el homicidio. Entonces, el psiquiatra estaba perplejo preguntándose por qué la gente elevaba a Jesús como un gran maestro ético cuando le daba el mismo nivel de importancia en cuanto a pecado, a tener pensamientos lujuriosos por un lado, y llevar a cabo esos pensamientos lujuriosos. Entonces hay un punto en el cual el doctor Sproul y yo también comparto con la preocupación de este psiquiatra. Hay algo que yo comparto, que yo estoy de acuerdo con el psiquiatra hasta cierto punto. Y es bueno que usted preste atención, porque de aquí es que vamos a salir a exponer todo lo que es el tema de este punto que compartimos con el psiquiatra, tanto el doctor Sproul como mi persona. Si Jesús de Nazaret hubiera enseñado alguna vez que el adulterio no es peor que la lujuria y que el homicidio no es peor que el odio, a mí también me sorprendería tanto como a Sproul, como al psiquiatra, que alguien venerase la enseñanza ética de Jesús. Por ejemplo, ¿qué le estoy diciendo con esto? Bueno, está claro, el tener pensamientos lujuriosos es pecado, pero es aún más grave el llevar a la práctica, el
llevar a la ejecución estos pecados lujuriosos. Es mucho más grave. Incluso desde el punto de vista de la sociedad, el impacto es más dañino cuando una persona lleva a la práctica, lleva a realizar un pensamiento, poniendo por ejemplo, lujurioso. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Porque muchas veces eso es también lo que hemos oído en nuestro entorno, de que es el mismo nivel de pecado, el pensar algo pecaminoso y el llevarlo a la práctica está en el mismo nivel. Y yo creo que se debe a una simple malinterpretación del Sermón del Monte. En aquel sermón, es bueno que usted entienda, en el Sermón del Monte, que Jesús estaba tratando con los fariseos y sus enseñanzas. Eso nosotros lo podemos ver, si usted puede buscar, Mateo capítulo 5, verso 21 al 22, lo que él dijo en un momento dado. Oiga que como dice Mateo 5, 21 al 22. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo, verso 22, que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Jesús también dijo acá mismo en el verso 27, capítulo 5, verso 27 y 28, él dijo de la siguiente forma: ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Verdad? Ahí están los dos pasajes bíblicos. Pero aquí Jesús no está diciendo que en realidad odiar fuera tan malo como asesinar. Además, nosotros no podemos inferirlo legítimamente a partir de sus enseñanzas. Entonces, ¿a qué apuntaba Jesús? ¿A qué apuntaba Jesús? Entonces, vamos a pensar en un continuo. Vamos a tomar un ejemplo. Esto es lo más. Vamos a tomar este libro como ejemplo. Acá a la izquierda nosotros tenemos, lo voy a poner así un poquito inclinado, el acto atroz más, vamos a decir, el acto físico del adulterio, de este lado está, ¿verdad? Así inclinado. Entonces a la derecha, a su derecha, nosotros tendríamos la justicia de la verdadera castidad. Es decir, una persona íntegra, una persona que vive en santidad, una persona que es casta hasta con el pensamiento. Entonces, ahí nosotros podemos ver que hay muchos comportamientos que entran entre estos polos opuestos, ¿verdad? Hay muchos comportamientos, hay muchos niveles entre la castidad pura de este lado y el acto físico del adulterio. Un hombre puede besar a una mujer que no sea su esposa, puede llegar acá, eso no es adulterio, no es una relación sexual. La relación puede progresar a través de etapas de involucramiento sexual, o puede ser como, por eso se lo puse así, inclinado, puede ser una pendiente resbaladiza que un acto va a llevar a otro peor, porque está así inclinado. Entonces esa relación que lleva al adulterio puede comenzar como algo inocente, tal como una
correcta amistad que estaría en esta parte aquí arriba, ¿verdad? Una correcta amistad, pero esa amistad puede ir degenerando por etapas hacia una relación ilícita e ilegítima que culmina en el acto físico del adulterio. Entonces hay pasos a lo largo de ese camino entre la rectitud y el acto atroz de una relación adúltera. Entonces, normalmente esos pasos, allí se encuentra la lujuria. Cuando la lujuria surge en la mente, ese podríamos decir que es el primer paso para avanzar hacia la realización de la fantasía que acaba efectivamente en el adulterio. Entonces es esa pendiente resbalosa donde no hay agarres, que lleva a una persona de actos puros, actos santos, a cometer el más vil pecado dentro de lo que es la pureza sexual, que es el adulterio o la fornicación como tal. Entonces, cuando el punto que nosotros tenemos que ver aquí es que Jesús destacó, es que la ley que da Dios, esa ley que Dios mandó a no cometerás adulterio, no se obedece plenamente si uno meramente se refrena del acto físico del adulterio. Es decir, no es solamente que yo no llegué a cometer el pecado. Si ya yo di el primer paso en esa pendiente, estoy en un camino peligroso del cual, si no tomo medidas rápidas, puede ser que nunca me levante. Entonces, cuando Dios prohíbe el adulterio, la magnitud total de esa prohibición comprende todo lo que es el complejo de ese pecado, no solo el hecho concreto, no es solamente el acto físico, sino todos los elementos que lo conforman. Y como vuelvo y digo, esos elementos uno va llevando al otro, y es esa pendiente que lo va a llevar a totalmente caer en el acto físico. Entonces Jesús dijo que si uno tiene lujuria, no ha cumplido, pensamientos lujuriosos, no ha cumplido con toda la medida de la ley. Y ese es un punto crucial que nosotros debemos de entender, porque de lo contrario, la ética de la Escritura no tendría sentido. La ética de la Escritura. Entonces, en términos históricos, tomándoles un pequeño paréntesis, tanto el catolicismo romano como el protestantismo han entendido que existen grados de pecado, diferentes niveles de pecado. La Iglesia Católica Romana hace una distinción entre el pecado mortal y el pecado venial. El punto de distinción, según ellos, es que hay algunos pecados tan malos, tan crasos, tan atroces, tan graves, que la comisión de esos pecados es mortal, en el sentido de que mata la gracia de la justificación que reside en el alma del creyente. Nosotros no creemos así, pero lamentablemente muchos protestantes evangélicos han rechazado la idea de los grados de pecado, precisamente porque la Iglesia Católica Romana sobreenfatiza esos niveles de pecado y quiere hacer ver como que hay algunos pecados donde la persona pierde totalmente la gracia de Dios. Pero, y en consecuencia, entonces, muchos protestantes han concluido que no hay distinciones entre los pecados y que todos tienen el mismo nivel. Y deberíamos entonces irnos realmente a ver si realmente eso fue lo que enseñaron los protestantes originales. Deberíamos volver, por ejemplo, a la postura de Juan Calvino. Juan Calvino fue un declarado crítico de la Iglesia Católica Romana, y esa distinción que hacía o que hace todavía la Iglesia Católica Romana entre pecado mortal y pecado venial. Y Calvino dijo que todo pecado, dijo Calvino, es mortal. Todo pecado es mortal en el sentido de que merece la muerte. El libro de Santiago, nos recuerda, Santiago capítulo 2, verso 10.
nos dice de la siguiente forma, 2:10, porque cualquiera que guarda toda la ley pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Entonces, aún el pecado más leve es un acto de traición universal. Nosotros no logramos percibir la gravedad de nuestros actos a ese nivel, porque muchas veces tratamos de buscar justificaciones para lo mal hecho, para el pecado, y no es correcto. No es correcto, ¿verdad? Cuando yo peco, elijo mi voluntad sobre la voluntad de Dios. Y por consiguiente, estoy diciendo, no con mis palabras, no con mis labios, pero estoy diciendo que yo soy más inteligente, que yo soy más sabio, que yo soy más justo, que yo soy más poderoso que Dios mismo. Cuando yo trato de justificar el pecado en mi vida, porque el pecado del otro es más fácil condenarlo, pero el pecado en mi vida, cuando trato de justificarlo, estoy diciendo eso. Calvino dijo que todo pecado es mortal, en el sentido de que Dios podría destruirnos justificadamente a cada uno de nosotros por el menor pecado que hayamos cometido. Y nosotros por naturaleza somos pecadores. De hecho, la pena de muerte fue dada el primer día de la creación. Eso fue lo que el Señor le dijo. Tú no debes de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comas, ciertamente tú vas a morir. Eso lo dijo ahí en Génesis 2:17. Esa fue la advertencia que el Señor le dio a Adán y Eva. No obstante a todo esto, ¿verdad? Dios no siempre nos trata conforme a la justicia. Él nos trata en ocasiones conforme a la gracia. Nos permite vivir y actúa para llevar entonces a cabo la redención. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas cuando pecamos y realmente el Espíritu Santo viene, nos da convicción de pecado y eso nos lleva a acudir al Señor en arrepentimiento y fe. Eso es a los que Dios ha salvado, a los que Dios ha hecho nacer de nuevo. El Espíritu Santo aplica esa gracia y no aplica inmediatamente la justicia. Y por esa razón podemos alcanzar misericordia a través de ese Espíritu Santo que nos da esa convicción y nos lleva a reconciliarnos con el Señor. Eso es en el creyente. Que si usted todavía no es cristiano y ha llegado a este lugar y está escuchando este estudio, pues la invitación es que usted pueda confesar sus pecados delante de Dios, venir en arrepentimiento y fe, reconociendo que su vida ha sido una vida licenciosa, ha sido una vida tratando de manejarse por usted misma, no siguiendo los mandamientos de Dios, y que a partir de ahora usted quiere que el Señor venga a hacer esa obra completa en su corazón, transforme ese corazón, haga una nueva creación de ese corazón, un nuevo corazón, y por lo tanto pueda venir a formar parte de este grupo de personas a los cuales el Señor está alcanzando con misericordia, con gracia. Entonces, volviendo a nuestro tema, volviendo a Calvino, él dijo que todos los pecados son mortales y que merecemos la muerte por ellos, pero que ningún pecado es mortal en el sentido de que puede destruir nuestra gracia salvadora. Eso era lo que él explicaba. Nosotros tenemos que arrepentirnos y esa gracia justificadora que nos trae el Espíritu Santo, cuando nos arrepentimos, pues nos lleva a realmente a restablecer esa relación que perdimos a causa de nuestro pecado, pero nunca caemos de la gracia. Cuando Dios trae a salvación a alguien, nunca cae de la gracia eternamente. No es que, bueno, pequeo y si Cristo viene, como dicen algunos hermanos, pues ya me voy a ir al infierno. No, para nada. Si el Señor hizo de usted una nueva creación, usted puede estar seguro que el Espíritu Santo va a trabajar con ese
con ese corazón altivo, le va a dar convicción de pecado y usted se va a humillar delante de Dios. Así que no tema si realmente el Señor hizo esa obra en usted. Entonces, a pesar de todo ello, Calvino y cada uno de los reformadores sostuvieron enfáticamente que existe una diferencia entre pecados menores y los que ellos llamaron pecados crasos y atroces. Entonces, hay cierta diferencia entre los pecados. Hay diferentes grados de pecado. Entonces, es importante que nosotros como cristianos entendamos esa distinción para que podamos aprender a vivir la vida de una manera caritativa unos con otros, porque es bueno que usted entienda, no es lo mismo que una persona tenga pensamientos lujuriosos a que una persona viva ejecutando el pecado como tal. Nosotros somos llamados a ser pacientes, somos llamados a ser tolerantes hacia las faltas de esas personas con las cuales viven luchando en el día a día. Vamos a decir esos pecados menores. No es que nosotros estemos llamados a ser laxos, a dejar pasar, porque eso tampoco es correcto. El Nuevo Testamento presenta una serie de pecados que son graves y que no deben de permitirse en la iglesia. Para eso está la disciplina de la iglesia. Para eso toda persona que dice que ha nacido de nuevo es llamada a formar parte de una iglesia, porque la iglesia es el instrumento, sus líderes que Dios ha establecido para aplicar las disciplinas cuando nos desviamos de la verdad. Entonces hay esos niveles de pecados. Hay pecados que son graves y hay que tomar medidas radicales en lo que es el cuerpo de Cristo. El adulterio es grave, el incesto es grave, la borrachera, el homicidio, la fornicación, son tan destructivos que requieren la disciplina eclesiástica cuando se presentan, y en ocasiones también la expulsión de la iglesia. Entonces, debemos de entender que existen diferentes niveles de pecado que cuando nosotros consideramos las advertencias de las Escrituras debemos de nosotros saber diferenciar. Pero así también como hay grados de pecados, hay pecados que son más graves que otros, entendiendo de que esos pecados no nos quitan la gracia de Dios sobre nosotros, porque el Espíritu Santo nos va a dar convicción a nuestro corazón y nos va a llevar a un arrepentimiento genuino. Eso es lo que quiero decir, ¿verdad? Es decir, no hay un pecado tan grave que yo luego de cometerlo ya no pueda recibir el perdón de Dios. No lo hay. Alguien dirá, pero la Biblia habla acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Bueno, ese es tema para otro estudio bíblico, pero lo que sí le digo en esta noche es que no hay pecado tan grave que no sea Dios capaz de perdonar a aquellos a quienes Dios ha traído salvación. Pero esto no nos debe de eximir de entender que nuestro deber, nuestra responsabilidad es no ser libidinosos, no dejar pasar por alto pecados, no tratar de justificar nuestros pecados, porque todos nos llevan claramente a perder la comunión con nuestro Padre Celestial y nos traen consecuencias funestas a nuestra vida como cristianos. Entonces la meta es no pecar. Pero si pecamos, dice la palabra de Dios, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y claro está, siempre cuidándonos de esta pendiente que le puse, ¿verdad? Esta pendiente, este ejemplo que tomé de este libro, siempre tomando en cuenta que hay diferentes niveles de pecado y cuando caemos en esa
en esa espiral, en esa pendiente resbaladiza, cuando viene a ver, nos lleva a situaciones que no se la quisiera a ningún creyente, a ningún hermano en la fe. Pero así como hay grados de pecado, también nosotros podemos ver en las escrituras que hay al menos 22 referencias en las escrituras, en el Nuevo Testamento, a grados de recompensas dadas a los santos en el cielo. Diferentes grados de recompensas dadas a los santos en el cielo. Quizás, si yo hubiese escrito este libro, hubiese deseado, mejor dicho, mejor escribir el título del capítulo en vez de grados de pecado, grados de recompensa, y tratar los dos temas. Pero el doctor Sproul, la primera parte de este capítulo habló solamente de grados de pecado, y en esta segunda parte entonces nos habla de grados de recompensa. Y aquí es que está lo bueno para nosotros como cristianos, mis hermanos, porque debemos de entender que hay distintos niveles, distintas recompensas, distintos roles en el cielo. La Biblia, retomando a lo que es el pecado, la Biblia nos advierte sobre el añadir severidad a nuestro juicio. Jesús le dijo a Poncio Pilato en Juan 19:11 que mayor pecado había cometido el que entregó a Jesús. Juan 19:14. Jesús mide y evalúa la culpa, y con la mayor culpa y la mayor responsabilidad entonces viene un mayor juicio. Este es un tema que se repite en el Nuevo Testamento. Entonces, la idea de graduación del pecado y la recompensa se basa en la justicia de Dios. Es decir, Judas es más culpable por haber entregado al Maestro, por haber entregado al Mesías que por tantos siglos habían esperado los judíos, y por esa razón también hay más juicio de Dios sobre él. Entonces, si yo cometo el doble de pecado que otra persona, la justicia exige que el castigo se ajuste al delito. Si he sido 2 veces, entonces, este es el punto, vamos a decir de este lado, si he cometido mucho pecado, pues conforme al grado de pecado, pues merezco más el juicio. Pero también, si yo he sido más virtuoso que otra persona, la justicia exige que yo reciba más de una recompensa. Le voy a poner un ejemplo. Diferencias entre el creyente que es fiel asistiendo a su culto y aquel que cuando le duele el pelo no asiste al culto, que cuando tiene que hacer una diligencia no asiste al culto, que cuando tiene que, porque se acostó tarde, levantarse tarde, no asiste al culto. Usted puede estar seguro que ese creyente que es fiel asistiendo a su iglesia, pues va a recibir una mayor recompensa que aquel que asiste cada cierto tiempo. Dios nos dice que la entrada al cielo solo ocurrirá sobre los méritos de Cristo, en base a los méritos de Cristo. Pero una vez que nosotros estemos allá en el cielo, es decir, tanto el que es, a pesar de que sea cristiano, pero como que es descuidado en cuanto a sus responsabilidades para con la iglesia, el evangelio, Dios, no quiere decir que esa persona no va a ir al cielo por eso, porque la salvación es por gracia, por los méritos de Cristo. Pero es bueno entender que esa persona que está bien metida con el Señor, esa persona que es fiel asistiendo a su iglesia, esa persona que es fiel en propagar el mensaje del reino a todos los que le rodean, esa persona que es fiel en dar un alto testimonio del evangelio en su vida cristiana, esa persona se le van a conceder recompensa según sus obras. Ambas van a estar en el reino de los cielos,
pero una de ellas va a ser bendecida con esas recompensas. Entonces, esas personas que han sido abundantes en buenas obras van a recibir una abundante recompensa. Esas personas que han sido descuidadas y negligentes en las buenas obras, entonces tendrán una pequeña recompensa en el cielo. Espero que usted entienda eso, mis hermanos. Espero que usted entienda eso. No piense que cuando usted es muy fiel asistiendo a la iglesia, porque otro no está asistiendo a la iglesia, porque otro no está haciendo el trabajo que le toca hacer, porque otro no es responsable con los asuntos de Dios, está esa persona en mejor condición, porque de todas formas los dos van para el cielo. No es así. No es así. Hay diferentes niveles de recompensas. Él es perfectamente justo. Él es perfectamente justo y no tomará a menos, no tomará, no dejará pasar por alto ese grado de esfuerzo que usted tiene. No es que usted se va a ganar la salvación, ya usted la tiene en Cristo Jesús. Hablo a los cristianos, hablo a aquellos que han nacido de nuevo, hablo a aquellos que se han arrepentido y convertido, porque si usted no lo ha hecho todavía, ese es el primer paso que usted debe de hacer. Hasta ahora usted no tiene garantizado nada, nada de cielo, sí mucho infierno. Pero para estos cristianos, mis hermanos, que se esfuerzan en caminar en la gracia del Señor, que se esfuerzan en trabajar por la obra de Dios, que se esfuerzan en asistir a sus cultos porque Dios le ha mandado, porque es un mandamiento claro. Entonces Dios es perfectamente justo y no dejará pasar por alto eso. No dejará pasar por alto esto. Entonces el Señor nos dice que nosotros vamos a dar cuenta. Nosotros vamos a dar cuenta. Mateo capítulo 12, verso 36, para ponerle un ejemplo. Mateo 12, 36 nos dice de la siguiente forma. Oiga bien cómo nos dice este pasaje bíblico. Mateo 12, 36. Pero yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. De toda palabra vana, de toda palabra ociosa. ¿Por qué es importante que nosotros enfaticemos este punto? Bueno, tomando primeramente el aspecto de pecado, los diferentes grados de pecado. Hay personas que piensan que, bueno, porque ya tienen pensamiento lujurioso, ya totalmente han perdido la gracia. Y ya no hay nada que hacer. Y ya lo que hay que entregarse al pecado. Pero yo le digo que eso no es así. Usted puede estar en una situación peor si no toma cartas en el asunto. Entonces, por esa razón, yo le digo a usted, está bien que esté con pensamientos lujuriosos, pero si usted permite que esos pensamientos sigan trabajando su mente, puede caer en una situación peor porque puede llegar a tomar acciones que le lleven entonces a ese pecado físico. Entonces, el juicio por el adulterio real será mucho más severo que el juicio por la lujuria, por el tener solamente el pensamiento. Entonces, bueno, que usted trabaje, cuando llegó ese pensamiento, córtelo de raíz. Ocupe su mente en otras cosas. Comience a leer la palabra, solicite consejería. Hable con alguien de confianza, alguien de cierto nivel de madurez espiritual, un cristiano. Nunca hable con inconverso, por muy sabio que sea. Entonces, si llegué hasta ahí, hasta solamente la lujuria y me devolví, entonces ya usted sabe que el grado de juicio sobre mi vida no va a ser igual si yo hubiese seguido en esa pendiente resbaladiza hasta cometer el acto físico de adulterio. Entonces, es bueno que tomemos eso en cuenta mientras nosotros intentamos desarrollar una conciencia cristiana y un carácter cristiano. Dos cosas. Hay diferentes niveles de pecado, hay diferentes grados de pecado. Entonces, el que usted tenga un pensamiento lujurioso, que es el ejemplo que le hemos dado,
no quiere decir que ya no hay escapatoria, ya usted todavía tiene oportunidad. Y no es el mismo juicio que viene sobre usted que cuando ya usted ha cometido el acto físico como tal. Y eso abarca a todo, solamente le hemos puesto el ejemplo del pecado de fornicación, de adulterio, pero eso abarca el robo, abarca la mentira, el ejecutar, el llevar a la práctica una mentira. Todos los pecados tienen diferentes grados. Pero así también está el aspecto positivo que hemos abordado en esta noche, y es el que tiene que ver con que también hay diferentes grados de recompensa en la palabra del Señor. Creo que nosotros estuvimos estudiando algo al respecto. Sí, al principio que comenzamos nuestra serie de Primera de Pedro, toda la serie, todos los sermones de la serie de Primera de Pedro los hemos subido al internet. Todos están en sermón audio. Entonces allí les puedo compartir ese mensaje que abordamos ese tema con mayor detalle, donde el Señor nos dice que vamos a tener grados de recompensa conforme haya sido nuestra vida. Si usted todavía no ha visto ese mensaje, no participó de él todavía, pues yo le invito a que usted lo pueda buscar. Se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1. Nosotros lo podemos ver desde el verso 6 en adelante, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, porque la prueba de la fe, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes diligentemente inquirieron y averiguaron. Entonces, ahí comienza a hablar acerca de cómo nuestra fe es probada como el oro. Entonces, es bueno entender que nosotros como creyentes hemos recibido la salvación, ya no tuvimos que hacer nada, solamente creer, y el creer es una obra del Espíritu Santo también, pero luego que creímos, esa fe constantemente es probada. Entonces, el hecho de que somos probados, pues nos dice que tenemos que pasar la prueba, y esa prueba son esas recompensas que nosotros tenemos en el cielo una vez partamos a la eternidad. Incluso yo podría arriesgarme a decir que también tendremos ciertas recompensas aquí en esta tierra. Recompensas para aquellos que somos fieles en la obra del Señor, que estamos comprometidos con la causa del Señor, con expandir el mensaje del Evangelio, con que la palabra corra, sea predicada, el ser nutridos de la palabra, el ser alimentados por la palabra. Todo eso tiene diferentes grados de recompensas, y usted como cristiano debería de valorar eso y no ser una persona indiferente a las cosas de Dios y solamente comprometidas por temporada. En los caminos del Señor usted no puede estar comprometido por temporada. Esto es un esfuerzo consciente de su parte, que demanda de usted un grado de entrega total por la causa de Dios, y luego cuando partamos de esta tierra, y probablemente hasta durante nuestra peregrinación aquí en la tierra, también vamos a recibir esas
recompensas. ¿Cuáles son? Pues no sé, directamente no nos dicen estas son las recompensas. Lo único que si el Señor lo dice, pues yo lo creo y por lo tanto actúo en consecuencia. Que el Señor nos ayude, nos dé de su gracia para dejar de ser personas indiferentes a las cosas de Dios y comprometernos, meternos más de lleno, sabiendo que el tiempo está cercano, el tiempo que Él nos va a llamar a su presencia, el tiempo que hemos de dar cuenta cómo ha sido nuestro trabajo en el Señor. Si hemos puesto a producir esos dones o esos talentos, o usted es como esa persona que lo enterró, buscando mil excusas para no ponerse a trabajar en lo que Dios le ha mandado a trabajar. Que Dios le dé gracia y ojalá este estudio le pueda llevar a tomar medidas radicales para que su vida deje de ser una vida mediocre. Dios les bendiga, Dios les guarde y ánimo en el Señor, porque, bueno, ahí ese es el pasaje bíblico mío, ¿verdad? El pasaje bíblico lema se encuentra personal. El pasaje bíblico lema personal. Primera de Corintios 15:58. Así que hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que Dios les bendiga. Cualquier pregunta que usted tenga, por favor, escríbalo en los comentarios o escríbame en mi WhatsApp personal. Estamos dispuestos a tratar de ayudarle con cualquier aclaración al respecto. Dios les guarde y les bendiga de una manera especial.